Hola, muy buenas. Soy Laura Rentero y hoy vamos a hablar con Fer. Vamos a estar las dos aquí hablando sobre, la lectura de cartas. A ver, ahora. Transmitimos aquí en directo. A ver, aceptar. Hola, hola, conseguido. Muy buenas, preciosa. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? Muy bien, tenía muchas ganas de que hiciésemos este directo, la verdad. ¡Qué guay! ¡Qué guachi! Pues a ver, nos vamos a presentar un poquito para la gente que no nos conozca, que no estamos acostumbradas a estar aquí en Instagram. Y bueno, a ver, mi nombre es Laura Rentero, me encanta la numerología, soy una apasionada de los números y, y todo lo que queréis saber sobre numerología, pues eso, aquí estamos para, para poder expandir esa luz con los números, ¿no? Y aquí Ujú. tenemos a Fer, que se presente ella, una apasionada Uf, de la lectura de cartas. exacto. Tanto tarot evolutivo como el predictivo, hago ambos. Y qué interesante este tema de los números y el tarot. Bueno, los números están en todo, están en el mismo universo, así que están en todo. Así es, forma parte de todo. Y la verdad es que buena combinación, porque claro, en las cartas del tarot en verdad estamos hablando sobre cada carta lleva su número. Entonces a mí me gustaría antes que nada que nos contases un poquito de lo que es una lectura de cartas. ¿Para qué sirve? ¿Cómo podemos usarla? Todas estas cositas así para que la gente que nos pueda ver sepa un poco de qué va todo esto. Bien. Bueno, una lectura de cartas es más que nada para encontrar a las personas el problema que tienen, para ver en qué es lo que están atravesando, para ver en qué situación está, qué caminos puede llegar a tomar hacia adelante. Yo siempre digo, a pesar de que tiro las cartas, de que el futuro no existe, existen diferentes tipos de caminos y el tarot nos da esa oportunidad de observar qué posibilidades tenemos, de entender qué es lo que estamos viviendo, de dónde venimos, comprender un poquito más el pasado y ver dónde estamos parados, qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos, qué es lo que el universo nos manda a aprender, a entender para no repetir en nuestra vida una y otra vez la misma situación. Ujú. Entonces, el tarot es eso, es ver, hacer una radiografía de dónde estamos, ver qué estamos haciendo, qué caminos tenemos para tomar hacia adelante. Por eso Qué digo, bueno, puede ser predictivo porque puede hablar de algo que va a ocurrir, pero también es evolutivo porque nos ayuda a ver cuál es el problema y cuáles son sus posibles soluciones. qué belleza, claro, sobre todo cuando estamos atascados, ¿no? Que a veces que estamos atascados en una situación necesitamos un poquito más de claridad, una ayuda extra y es como esa ayuda que realmente se necesita y que aporta en ese momento para ver todo mucho más claro, ¿no? Qué guay, qué bonito. Y otra cosa que tengo mucha inquietud por saber, ¿cuáles son Sí, las preguntas más frecuentes que la gente te suele hacer? Porque yo sé que haces cartas prácticamente, o sea, lecturas todos los días. sí. Bien, bueno, hay de todo. Lo más común son las parejas, siempre los temas de pareja. El amor. Él está, él me quiere, cómo lo conquisto, eh, por qué me engaña, me está engañando, ese tipo de cosas. Y muchas veces a través del tarot podemos ver que estamos buscando soluciones afuera y los problemas o las soluciones están dentro nuestro. Por eso digo que es aclaratorio. En una pareja es normal decir la culpa es del otro. Yo no hago nada, yo estoy bien. Y Cierto. no, siempre es Claro, de a cierto. dos. Muchas veces es como, digamos,
quitarte de una responsabilidad, ¿no? O sea, en vez de aceptar tu propia responsabilidad de que, vale, hay algo de mí que está detonando en el otro, que está reflejando que realmente, yo qué sé, o simplemente que cada uno haya cambiado su frecuencia vibratoria y ya, pues, no puedan estar juntos. O sea, tan simple Exacto. como eso. Yo creo que si, claro, si el ser humano aceptásemos eso, sería todo mucho más fácil, ¿no? Y luego hay otra cosa, antes de que entremos ahí en los números, que tengo ahí un poquito de todas estas cuestiones, todas estas incertidumbres que normalmente se suele hacer la gente. O sea, varía según el estado de conciencia de cada uno del ser que la solicita. O sea, es decir, hay gente que es más consciente de lo que está, de lo que está preguntando, o normalmente la gente que te llega ya suele tener, digamos, un estado de conciencia en el que realmente se acepta, acepta la responsabilidad y todo esto. Mira, a lo largo de los años, llevo 25 años tirando las cartas, me he Ujú. encontrado con todo. Realmente personas que, lo que sí veo es que hay personas que no tienen un alto nivel de conciencia, como decís, y se quieren quedar ahí y toman la decisión de quedarse ahí. Ujú. Y hay personas muy jóvenes que han venido con un altísimo nivel de conciencia y hablar con ellos es súper fácil porque es esto y aquello, y ya se comprenden perfectamente. Bueno, me ha pasado mucho con vos cuando hablamos, que nos entendemos perfectamente, Sí, pero sí. sí, no tiene edad, no tiene momento, es elección 100% de las personas. Qué bonito, qué belleza. Además, fíjate que qué belleza, porque todo esto, las veces que me has hecho la lectura ha sido, wow, como una iluminación, como yo digo. Y además lo que me sorprendió, lo que abrimos, o sea, lo que hablamos la última vez, que fue como, wow, se ha cumplido todo. O sea, ha Exacto. sido como, y sinceramente no es porque estuviese haciendo porque pasase eso, o sea, me olvidé completamente, fue como, porque yo creo que es un poco así, ¿no? Como que, vale, tienes esta lectura, realmente te desapegas de todo y aceptas la vida tal y como viene. Ujú, Es un poco exacto, es así. dejar fluir. Exacto. Exacto. Y ahora, pues bueno, vamos a entrar ahí de lleno, vamos a entrar en materia y vamos a ver si hacemos referencia a cada uno de estos números de la baraja y a Ujú. ver si realmente tienen alguna similitud, alguna diferencia, así con lo que es la numerología. ¿Te parece? Sí, yo creo que sí. Bien. Venga, pues vamos a ver. A ver, ¿tienes por ahí la barajita o a ver si podemos ver Sí. los números, podemos ver, sobre todo más que nada por eso, ¿no? Porque en la numerología, por ejemplo, cuando hablamos de los diferentes números, no sé cuál es el número uno en la baraja, Es en la ahora lectura de carta. te muestro. Este es el que más tiro, tengo varias barajas. A ver si se Ajá. ve. Ah, sí, 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 mira, sí, se ve. El caos. ¡Wow! El caos, la nada. O sea, ya verás. ¡Qué Antes bueno! de empezar con el uno, hay una pequeña aclaración que hay que tener en cuenta con el tarot. Y es que hay una carta que se la considera a veces en algunas barajas el 22 y en otras es el cero. Y el cero se lo puede agregar como el primera de todo o al final. Eso va en cada uno, que es el loco. Es la carta del loco. O sea que hace de función de cero. O sea, vos como numeróloga debes saber que el uno, si bien es el Sí, principio, el es- cero es el escenario de ese principio. Y exacto. esa carta El representa eso. origen. Exacto. Qué bueno. Y Mira, eso otra no lo cosa a había, tener eso no lo muy en había tenido en cuenta, cuenta. bien, y otra cosa muy importante es, normalmente nosotros hablamos de acciones. En el tarot tenemos etapas. Tenemos los arcanos mayores y los arcanos menores. Los arcanos mayores hacen referencia a diferentes etapas de la vida, evoluciones que Ujú. vamos viviendo, que van desde el cero, que es la que te estaba diciendo, el loco, que es el Sí. escenario, después etapa uno hasta el 21 o el 22. Y después tenemos los arcanos menores, que son los que el escenario de estos aprendizajes. Es como que te dicen, viene la justicia y los arcanos menores te aclaran la justicia, en qué concepto, de qué se trata, etcétera. ¿Sí? Bien, Qué dentro de bueno. este concepto tenemos que dividir pares e impares.
eso es muy importante. Cuando hay cartas pares, hablamos de quietud o calma, de Ujú, reflexionar, de detenerse. Y cuando hablamos de impares, movimientos, que está la necesidad de mover, de cambios, de hacer cosas, de no ujú. quedarse quietos. Entonces, aclarado eso, ya podemos ir a los números. Wow, es súper amplio. O sea, esto es un mundo. Exacto, Fíjate, ¿sí? para los que realmente desconocemos todo esto, porque claro, solicitas una lectura de cartas, pero no sabes hasta dónde abarca todo esto. ¡Wow! Exacto. ¡Qué belleza! Pues entonces, mira, tenemos dos posibilidades. O bien, podemos hacerlo que vayan saliendo las cartas, porque realmente es lo que en este momento todos necesitamos, o lo Ujú. hacemos por orden. Yo creo que puede ser mejor aleatorio. Como quieras. ¿Lo hacemos Por así, ahí, aleatorio? no sé, o sea, imagino vos en la numerología, porque yo no soy numeróloga, Sí, vas explicando las etapas y vas mostrando su evolución. exacto, eso es. Yo, por ejemplo, siempre voy empezando y además que es así, ¿no? Es como todo en un universo en el que realmente se crea ese uno que es para vivir, ¿no? Para vivir la unidad, para vivir lo que es en esa materia y Ujú. para realmente poder entenderse necesita de un dos, que es un segundo, es el reflejo, lo que me va a hacer de reflejo para saber qué es lo que yo tengo que sanar, qué es lo que yo estoy viviendo, sintiendo y a través de ese dos comienza el 3 que es la creación, empiezan a crear, y cuando ya se crea, pues es necesario, a través del 4 el poder organizar, planificar, estructurar todo. Luego ya ahí Exacto, surge el 5 con la creatividad también. Entonces sí que es verdad que cada uno lleva su cosa, lleva su simbología, por decirlo de alguna manera, la expansión, ese exacto. 5. Entonces, por eso te decía que como no sabía muy bien cómo va el tarot, cómo te podría, digamos, cuadrar más a ti, que podíamos ir así de uno en uno o Y es más fácil ir explicando sobre lo que es las etapas, la evolución, pues vamos porque así. hay dos grandes grupos. Tenemos del 1 al 10 y después tenemos del 11 al 21. 22. Exacto. Ah, vale. En tarot, en las cartas, se hace como cuando hacemos con las fechas, se van reduciendo los números. Ah, Nunca hablamos del 14, del 20, no, siempre ujú. vamos achicándolo y que queden en ese número. Entonces, cuando hablamos de Se un reduce, uno, se como, reduce, se reduce la unidad, quieres decir. exacto, No lo sabía. exacto, Qué bueno. exacto. Pues Por eso venga, te decía, comenzamos con el cero. Ese el cero, cero. El hermoso ese. origen. Es el Wow. origen, el escenario. Es, si ya tenemos etapas, ya hemos estado viviendo cosas, las otras cosas se cerraron y acá empieza el inicio, es el escenario. Es el donde todo puede pasar, donde empiezan a aparecer los objetivos, los caminos que se eligen, todo puede ocurrir. Vienen todos los elementos, por así decirlo. Entonces, eso simboliza el resurgimiento y la transmutación, el escenario, el principio. Cuando se empieza o cuando ya venimos de otra etapa que se cierra y empieza nuevamente. Nosotros a lo largo de la vida podemos estar en cualquiera de estas etapas y podemos estar años o podemos estar meses o días en una sola etapa. Depende de nuestra evolución, del deseo que tengamos de avanzar y demás. Hay gente que, por ejemplo, hace en toda su vida una sola etapa. Y hay personas que van como rueda, empiezan y terminan. Todos estos pasos que te decía que son 21, o sea, más el cero, que es el Sí, escenario. que depende de, digamos, la conciencia que vaya adquiriendo ese ser, va, digamos, evolucionando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y el Exacto. que realmente quiere quedarse en una etapa, por mucho que haya venido a trabajar ciertas cosas, se queda y hay libre albedrío, así es. Vale, Exacto. de Bueno, acuerdo, de el acuerdo, de cero acuerdo. hace referencia a ese. Luego tenemos el uno, que ahí te lo vuelvo a mostrar, a ver que se quede quietito, ¿se ve? Sí, 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 se ve, se ve. Sí. Esta es una carta hermosa porque también es conocido como el mago, el Ah, caos. O sea, ujú, depende de las barajas. Y en este caso es el número uno. Como dijiste vos, es la fuerza, es uno mismo, la independencia. Es el decir, mm, estoy en un escenario y quiero tomar una decisión y esa decisión me lleva a
qué, cuál es el objetivo de la vida. Quiero amor, quiero material, quiero familia, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué camino quiero recorrer? Entonces ese es el que tiene todas esas posibilidades, esas decisiones. Como dijimos, número impar es movimiento. O sea que, ¿qué Así. es lo que quiero? Allá voy. Esa es la opción. En el uno, por ejemplo, en la numerología es un número de fuego. Y además, fíjate que parece que dices, el uno, menos importante. No, no, para mí es súper importante porque si no tienes, digamos, bien aceptado, bien integrado este número, no puedes desarrollar los siguientes, porque Exacto. realmente es el liderazgo, es la independencia, pero ya no significa que yo sea independiente, que me vaya a un monasterio y que viva totalmente aislado, no, sino de todos esos propios programas que yo me he creado, de eso tengo que ser totalmente independiente. O sea, realmente poderlos integrarlos para poder transitarlos. También es la autoridad, el sol que brilla. Para mí la verdad es que es un número maravilloso. O sea, las personas que suelen llevar este número impregnado sí que es verdad que suelen ser líderes en lo que es la materia. Exacto. Bueno, para nosotros el uno es el ser, es la persona. O Ujú. sea que no hay mundo si no está la persona, sea lo que sea la persona. Y tiene esas características, como decís, de liderazgo, de independencia, de elegir. Pero Ujú. ya salimos del escenario, ya tenemos un objetivo y ahí es donde arranca ese número. Luego Ajá. aparece el 2, este te va a El gustar. 2. Ahí lo A ves. ver, a ver. ¡Wow! Sí, el solecito ahí. Este Ay, qué Bueno, bonita. también es conocido como la suma sacerdotisa. Ah, Es una carta muy linda porque representa también a la madre, a la maternidad, a la protección. Avísame si se ve ujú. bien ahí, para que Sí, la vean completa. ahí se ve mejor. Ahí, Ahí, ahí. Sí, ahí estamos. la luz. Es el conocimiento, la intuición. Como decías vos, aparece algo más, alguien más. Pero en este caso no es una persona, sino que son los sentimientos de la Wow. persona. Este, este 2 hace referencia a eso. O sea, estoy yo en un escenario, estoy yo y mis sentimientos. ¿Qué es lo que quiero? ¿De qué soy capaz? ¿Cuáles son mis emociones? Es una etapa en la que te dicen cualquier cosa y reaccionás. ¿Viste? Cuando estás muy sensible, cuando estás en esos días sensibles Sí. que te dicen fe, te pones a llorar, bueno, así, ese, flor de piel. O sea, más vulnerable, en verdad, ¿no? O sea, esa Exacto, vulnerabilidad mostrada hacia el exterior que siempre nos ha dado un poco de vergüenza porque tenemos vergüenza de ser muchas veces. exacto, esa misma. O En sea, la numerología sería más el servicio. El servicio ya son personas que se suelen, digamos, trabajar muy bien en equipo, que suelen hacer diferentes cosas a la vez, son multifacéticos y normalmente el elemento que la caracteriza ya es el agua. Aquí ya pasamos del fuego, que es el uno, a la agüita, como tú dices, que son las emociones. O sea que sí que tiene claro, bastantes similitudes. sí, pero eso que estás diciendo es muy así en los arcanos menores. Estos son los Ajá. arcanos mayores, por eso te decía, son las etapas de las personas. Está el escenario, estamos nosotros, ahora están los sentimientos, que es este. Por eso habla de Ujú. protección, de sensibilidad, de emociones, es reconocerlas. Cuando te sale en el tarot, es importante ver qué es lo que realmente querés. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué sentís con respecto a eso? ¿Lo estás haciendo porque te lo piden? ¿Porque crees que lo tenés que hacer o porque realmente sentís que querés hacerlo? Guau, Eso es una carta muy importante. eso sí que es profundo, porque es realmente ir hacia adentro para observarte a ti mismo y reconocer lo que está pasando ahí. Exacto. Es un camino de autoconocimiento. Ujú. Existen lecturas que se hacen solamente con los arcanos mayores y es justamente para eso, para autoconocimiento. Qué bueno. Vamos allá al 3 a ver esa cartita. Me encantan estas cartas, ¿eh? Qué bonitas. Son bastante únicas, mira. Ah, Ese es el número wow. 3. En Las otros arcanos flores. también es conocido como la emperatriz, Ajá. ¿sí? Y el número 3 es la comunicación. Sí. La comunicación puede ser a través de la palabra, los gestos o las acciones. Ujú. O sea que cuando aparece esta carta hay que hablar.
Viste que hay muchas Guau. veces que no hablamos porque no queremos herir, porque no queremos intervenir, porque no queremos intervenir específicamente en el libre albedrío de los demás, pero un consejo siempre se puede dar. Sí, sobre todo por miedo, ¿no? Muchas veces por miedo al rechazo, por miedo al que te juzguen, al que te... Sí. En el 3, por ejemplo, la numerología es la comunicación. O sea, Ujú. realmente son los comunicadores natos, el arte, la creatividad, son seres que expanden esa creatividad, que se están reinventando todo el tiempo. También hablamos del agua, o sea, remueve mucho las aguas internas, ahí las emociones. Y sí que es verdad Exacto. que este año, fíjate, porque entramos ya a partir del 23 de mayo, Uh, en el rayo blanco. Y el rayo blanco precisamente es eso, la comunicación consciente creativa. O sea que ya vamos hacia eso, vamos hacia esa expansión al podernos comunicar libremente desde el interior, ¿no? Con esa conciencia de ser y en la que realmente no estamos hablando por hablar como muchas veces, que se ha pasado de una comunicación muy limitada a digo por la boca todo lo que siento, que tampoco. exacto, exacto. Y ya habiendo pasado por la etapa anterior, que fueron los sentimientos, acá dice hay que comunicarlos. O sea, no Ajá. nos tenemos que guardar nada. Es una carta también de movimiento por ser impar y es una carta que mira hacia el futuro. O sea que es muy importante cuando aparece. Hay que hay que prestar mucha atención. Ujú. Interesante. Exacto. Qué guay. Vamos allá a ese 4 a ver qué nos dice el 4 número de fuego en numerología. A ver, El número 4. el ¿La que ves? pone, el... Sí, se ve lo que no consigo leerla, como está al revés, Ah, Claro, porque... acá, el cielo. Claro, el cielo. ¡Ah! ¡Wow! El cielo. Es ¡Wow! es una carta preciosa. Sí, la verdad es que sí. Son bonitas, ¿eh? Todas. Es, es una carta que representa la concreción o sea, cuando tenés una idea que lo Ujú, llevas a concretarla. Cuando decís quiero tal cosa y se busca concretar ese algo, que puede ser algo material, puede ser incluso lo que comunicamos recientemente. ujú, Eso hace referencia a hacer algo, buscar el orden, la forma, la disciplina para poder lograr esa idea, de poder hacerla, de concretarla a esa ujú. idea. O Porque sea, tenemos materializarlo, es verdad. materializar, exacto, ahí estaba buscando la palabra. Y para Pues, materializarlo, muchas veces necesitamos el apoyo de personas cercanas, amistades, de algún estudio, de algo. Entonces, por eso estamos hablando del 4 que es par, estar tranquilos, observar, no mover, aprender, empezar a buscar nuestras herramientas y luego salir al movimiento que sería la siguiente. ay, qué bueno. Pues fíjate, ya sigo con las similitudes. En la numerología, el 4 precisamente es la estructura, el orden es aquello en el que tú le pones una dirección, lo enfocas y allá que vas. O sea, no como algo demasiado estructurado, demasiado rígido, no, porque eso sería ya, por ejemplo, lo que es el desarmónico. Pero sí que esté planificado, que sepa dónde voy, que no pierdo la dirección y allá es hacia dónde voy. Siempre de manera flexible, ¿no? Porque no se puede, o sea, no se puede perder esa flexibilidad porque si no te vuelves rígido. Claro, exacto. Y acá es una carta muy importante destacar que es el momento donde ponemos límites, donde nosotros decimos, bueno, yo hago tal cosa, los demás pueden hacer tal otra, es donde nosotros podemos decir hasta acá. Y de esta forma, es poner la estructura y poner los límites propios y ajenos. Es la disciplina, por eso se materializan las cosas. Wow, sí. Sí, además es una cosa, mira, ayer leía y me quedé así, digo, wow, digo, impresionante, porque normalmente muchas veces cuando empezamos en todo esto de la espiritualidad, por llamarlo de alguna manera, sí que es verdad que enseguida queremos tener una disciplina, hacerlo todo a rajatabla y estamos perdiendo la esencia, porque cuando te sale de manera natural es correcto, o sea, todo es perfecto, Exacto. pero sí que es verdad que cuando te lo impones es como castigarte. Y Sí. leía que realmente cuando no hay conciencia y no hay sabiduría, no te puedes tener una disciplina, porque realmente
lo que estás haciendo es forzar al ser y el ser puede caer en una depresión o en un bagaje de situaciones en el que realmente te dice, oye, sal de ahí que te ahogas. Exacto, sí, exacto, a eso mismo. Sí, Estaba viendo, sí, sí. te voy a empezar a mostrar también las otras porque tengo estas cartas que son egipcias, Ay, también mira qué son muy bonito. bonitas. Sí, y son preciosas, la verdad. Qué bonito. Además, Egipto resuena mucho. Egipto está Exacto. siempre ahí. Sí, Bueno, qué bonita. la siguiente carta, que es como esta, o sea, es la misma, estamos hablando de lo mismo, a ver ahí si se ve, es Sí, la carta de los enamorados, lo que muestran los enamorados. qué bello. El 5, sí, qué bello. Exacto. A ver qué nos dicen los enamorados. Oh, ahí está. A ver que las voy a dejar acá abajo. Específicamente en los enamorados tenemos la armonía. El amor, en los enamorados no es solamente pareja. Estamos hablando de amor, amor a la familia, a las amistades, obviamente a otra persona, a una pareja. Entonces te dice, una vez que estamos consolidados con todo esto, podemos avanzar y hacer lo que queramos, seguir, avanzar. O sea, estamos acompañados. Como decíamos en las etapas, ya tenemos el escenario, tenemos las herramientas, los sentimientos, la comunicación, etcétera, etcétera. Bueno, ahora tenemos a alguien que nos apoya específicamente, que puede ser un familiar o puede ser una pareja, una amistad, un profesor que te esté enseñando y que te ayude con ese incentivo, con esa zanahoria que yo siempre digo que te ponen adelante para avanzar. Es una Qué carta que bello. habla del amor. Sí, porque No al fin y sé, al cabo es en la verdad, ¿no? numerología, El- la numerología, pues mira, es el movimiento, es la libertad, sobre todo eso, la libertad, la expansión, la canalización. Es el número que es realmente el canalizador nato, o sea, porque está en conexión directa con el cosmos. Eso sí, son personas que si no saben fluir en la vida, o sea, fluir, les va a enseñar la vida a fluir sí o sí, porque continuamente tienen que estar en cambios, o sea, es cambios continuos, lo que llaman la resiliencia, ¿no? Se exacto. suele asociar al león porque el león es el animal que se tira toda la vida en manada y al final de su vida pues tiene que aceptar que tiene que ser derrotado por otro león que es el que, digamos, va a controlar esa manada y él se tiene que aislar. Pues esto es igual, esto es como te tienes que acostumbrar a esos cambios y es más, y amar esos cambios porque es que si no, no los puedes transitar. Exacto. Mira, esta es la siguiente. A los Qué dibujitos. bello, la egipcia, qué bonito. Y ahí tenemos también el 6, ¿me ven? Este Sí, ahí ahora. tiene, Los astros. exacto, esto tiene más Ajá, que ver con lo que estabas diciendo del movimiento, de la acción. sí, Estas son cartas que hacen referencia a eso. Como es un número par, que es tranquilidad, es lo que te dice el escenario previo a la acción. Es cuando, ajá. viste, cuando vamos a salir, que preparamos todo, nos vestimos, nos maquillamos, hacemos y después salimos. Esa es la idea, ese momento Ujú, previo al movimiento. O sea que la ajá. O sea, siguiente, la preparación antes de, digamos, tomar acción, ¿no? exacto, ese es el Sería una momento cosa previo, el así. armar. Exacto. Qué El armar bueno. todo antes de. En la numerología sería el número de tierra, es el que realmente enraiza, porque los demás son esos de agua, de fuego, de aire, y este es el de tierra, tierra. El que realmente integra, una vez que ya se ha expandido todo, que es el 5 el de la libertad, pues ya te dice, venga, vamos a integrar todo eso que hemos vivido, es el de la comunidad, la congregación, mucho con la familia. Las personas que suelen tener este número son unos padrazos, unas madrazas, ¿no? Como que les suelen gustar mucho los niños, incluso, aunque no, Exacto, por ejemplo, siempre lo llevamos a ser padres, pero no, no quiere decir eso, quiere decir que, por ejemplo, incluso una profesora o una monitora de guardería o que le encantan los niños y realmente, pues eso puede ser su familia, o sea, no siempre tiene que ser la familia de sangre. exacto, exacto. Son las personas que elegimos, tengan o no nuestra sangre, los Así que es. podemos apoyar. Muchas veces nos pasa que nos encontramos con esos hermanos del alma Sí, que ni siquiera vivimos en el mismo lugar y decimos, wow, qué conexión.
Ahí también cierto, estamos hablando de eso. cierto. Así es. Y vamos con ese número 7 mágico, que la numerología es un número muy mágico. Es A muy, ver cómo es es muy también. espiritual, exacto. Ahí está, mira. Exacto. A ver si te lo A ver, un acerco un poquito más, poquito que también ahí, un tiene poquito más mucho. arriba. A ver. A ver, sepáralo un poco. Ay, ay, ay. Oh, mira, sí, los peces. Exacto. También conocido como el carro. Ahora te muestro la otra. Ay, qué Ahí. belleza. Ahí con los leones, qué belleza. Ajá. Exacto. Es una, Sí, qué como bonito. estamos hablando del movimiento en ambas cartas, es como decía recién, estábamos en el momento previo, acá es el movimiento, acá cuando está ocurriendo. Eso que Ajá. queremos que ocurra es hacerse cargo de las elecciones anteriores, de lo que hicimos, las consecuencias, sean buenas o malas. Muchas veces hacemos algo que no estamos muy seguros, bueno, acá están las consecuencias, por eso está el movimiento. Es Ujú, como una mirada hacia el futuro. Acá es donde te puede aparecer una de las opciones. Si haces esto, esto va a pasar. Si vas por este lado, podés llegar a encontrar estas opciones. Esta es la carta ujú. específicamente. Y el Qué 7, bueno. como decimos, representa la evolución. Es Sí. muy espiritual. Es el ciclo que inicia. Ya hicimos toda la preparación antes, ya vimos el escenario, lo que pasaba, lo que se sentía, todas las personas, las herramientas, todo lo que con lo que contamos. Acá Ujú. es el empezar a mover todo lo que necesitamos para lograr lo que queremos. Es alcanzar la cumbre, es el todo y la nada al mismo tiempo. Wow. Por eso me imagino que debe ser muy filosófico también, es un Sí, número muy de sí, enseñanza. exacto. Así es un número muy espiritual, porque es como una vez que ya se ha creado todo eso paso a paso, ¿no? La individualidad con ese reflejo, con esa creatividad, ese orden, estructuras, todo se ha expandido, se ha integrado de nuevo. Ahí es cuando el ser ya se para y dice, vale, voy a observar lo que realmente es mi creación, porque soy yo quien he creado todo esto, y hacerte consciente de eso. Por eso se le suele llamar el ermitaño, porque es mucha conexión con la tierra, vas hacia adentro para realmente sacar esa sabiduría que hay de dentro para afuera. Es también la concretación, porque realmente todo eso como que se concreta, ¿no? Pero siempre de una forma neutral. O sea, aquí ya no hay extremos de, sino que simplemente hay observación. Yo estoy observando y de forma neutral acepto todo cuanto acontece en mi vida, todo cuanto sucede, porque es una creación y porque aparte de que yo lo he creado, lo que yo estoy atrayendo es aquello que yo estoy vibrando. Entonces no le puedo echar la culpa a nadie de lo que yo estoy Exacto. viviendo. Y también se le dice eso, que es un número muy espiritual, porque es la profundidad, esa profundidad de ir hacia adentro para poderlo sacar hacia afuera. Son personas que normalmente les encanta la naturaleza, ¿eh? O sea, les encanta Exacto. sus momentos de soledad para recargarse y ver esa profundidad interior y en todo lo que existe. Claro, por eso en esta ves que tenés las aves y los peces, es el observar, el Sí. ver, el escuchar las aves, el observar los peces, cómo nadan, ese tipo de meditación. Ujú. Nosotros para ermitaño tenemos otra carta, otro número, que ya vas a ver bien de qué se trata. Vamos a ver, vamos a ver. Bien, la Vamos a ir con este siguiente, número 8, es infinito. bien, el siguiente está muy relacionado a la justicia. Mira, en Ah, esta ujú. y en las egipcias por ahí se notan un poquito más porque estas son de otro estilo, pero ves, ahí tenés la Sí, justicia, que sí. es el número Ajá. 8. Sí, Esta representa además la que justicia. es como Eva, ¿no? En el jardín de la... Porque Exacto, se ve la porque serpiente. exacto, es una carta que representa mucho a la consultante mujer. En todo en las 78 cartas, esta representa a la mujer. En Ajá. algunos casos, dependiendo de las combinaciones, el uno puede representar al hombre, pero en este caso es este. Entonces habla de la parte femenina que todos tenemos, no es necesario ser hombre, mujer ni nada, sino de nuestra parte femenina, de proteger, de cuidar, lo que significa eso. Entonces por Ajá. eso en esta carta se refleja más esto. Y en esta se ve más lo que te decía recién, que es la justicia, lo que es sobre un juicio. A eso hace
referencia. El 8 busca el equilibrio entre el mundo material y el mundo espiritual. Wow. Ese es el objetivo de esta carta. Sí, es Es como muy lindo. la unión, esa fusión, ¿no? Lo que sería en la numerología el número 44, que sumado es el 8, Claro, y es esa fusión, es el equilibrio entre materia y espíritu. exacto. Eso es lo que se busca en esta carta. Es Qué una carta que bonito. también hace referencia a la justicia, tanto divina como del hombre. O sea, estamos hablando de ambas cosas que no siempre son la misma. Ujú. Sí, También sí, sí. importante. Sí, eso es importante. Un matiz bastante importante. En la numerología, por ejemplo, es la sanación. Porque sí que es verdad que antes se me olvidó, el número 6, por ejemplo, también es sanación, pero es sanación más física. Esto ya estamos hablando de otro tipo de sanación como más, no tan llevado a la materia, ¿vale? Sanar Exacto. heridas, sanar otro tipo de cosas más emocionales. Y sí que es verdad que es también lo que es la construcción, la materialización. Una vez que ya, digamos, has descansado, has hecho todo ese programa de vida, es como que el ser entonces empieza un nuevo ciclo, porque el 8 es como un nuevo ciclo, nuevos comienzos, y construye y materializa todo aquello que del ser puede traer aquí a la materia. O sea, normalmente son gestores, suelen ser altos dirigentes o personas que llevan siempre a su cargo a un montón de empresas, o sea, de empresas, de personas. Mm. Exacto. Bueno, mira, acá tenemos una pequeña diferencia en el siguiente número, El 9, a ver. el 9. Ujú. En esta, en esta es el ermitaño. En esta todavía no, porque en esta baraja, también es egipcia, pero es de otro tipo de autor, Sí. el ermitaño lo pone un poquito más adelante, que ya lo vamos a ver. Pero Ajá. normalmente cuando saco este tipo de carta, en cualquiera de las dos, hace referencia al ermitaño. Como decías, el 9, que yo creo que en numerología es muy parecido, el 9 ya pasó por todas las etapas, o sea que es la suma de todas las etapas. Sí, Entonces te dice que las ideas tienden a la paz y a la armonía del mundo. Es un número que tiene que representa a alguien introvertido, como decías recién, alguien metido hacia adentro, observando, ujú, haciendo desde la soledad, empieza a desarrollar su interior, habla de más que nada de sabiduría, del observarse hacia adentro y ver qué es lo que ocurre afuera y cómo solucionarlo desde adentro, o sea, buscar la solución adentro y no afuera, como hablamos hace un ratito. de dentro hacia afuera, sí, como realmente de arriba abajo, o sea, sí, y de dentro hacia afuera. O sea, de Claro, abajo arriba, qué bueno, sí. Pues el 9, como bien has dicho, sí que es verdad que aquí ya sería como cierras totalmente un ciclo y exacto, empieza otro totalmente nuevo. Y de hecho, se suele asociar mucho con los lemurianos, porque digamos que es el único de los números simples que tiene ya integrado el fuego, el agua y el aire. Lo único que no tiene es exacto. tierra, que es lo que falta materializar, hacerlo Bueno, en las cartas posible la aquí. tenemos de todos. Ujú. Y es esa, es la sabiduría, ese ser muy servicial, ese ser humanitario, místico, que ya, digamos, ha trascendido todos esos números simples y, por decirlo de alguna manera, es ya como el guerrero arcoiris, es como ese individuo que está preparado ya para la maestría, que para mí el número 10 sería eso, ya como un maestro en acción, pero que todavía no se le da la categoría de maestro porque es el número 11, pero ya sería casi maestro, por decirlo de alguna manera. Exacto. Son seres que ya han vivido mucha experiencia de vida. La previa del maestro. Eso, y Está por venir el también se les dice maestro. también se les dice multicreativos, porque claro, es 3 veces 3. Si lo sumas 3 veces 3 y Exacto. el 3 es la creación, son los creativos. Entonces, imagínate, estos seres pueden, vamos, sacar ahí una creatividad tanto verbal como manual, como de forma de expresarse. Son seres muy Exacto. creativos. Exacto. Y como decíamos recién, todos los ciclos cierran en este 9 que hace desde Sí. adentro. Bueno, el número 10, acá te lo voy a mostrar, A ver, vamos con ese 10. en este hace referencia a la salud. Ajá, ¿Ves? Y wow. este se llama la rueda de la fortuna. En este Ajá, caso, lo que dice es que el 10
es una carta que representa el cambio que viene de afuera y que no se puede controlar. Es cuando nosotros decidimos hacer este camino, pero no es lo que tenemos que hacer, entonces viene lo de afuera y te sacude para salir de ahí y tomar otra decisión. Que Wow. está en cada uno tomar el mismo camino o no, pero esto es lo de afuera que no controla, que no se puede controlar y que viene hacia nuestro mundo. A eso hace referencia. Como te dije en un principio, en numerología, en las cartas se reducen, entonces el 10 vuelve a ser el 1, Sería el una 1. carta de movimiento, una carta de volver a empezar, de recomenzar, pero te habla como si estuviéramos hablando de un campo fértil. Acá ya estamos, como ya hemos hecho una etapa, una parte ¿No? de un ciclo, el campo está todo fértil. Lo que se quiera se puede plantar y va a crecer. O sea, por decirlo de alguna manera, es como si hubieses ascendido en esa espiral y ya estuvieses en otra octava. Entonces Exacto, lo ves desde otra perspectiva superior. Qué bonito, exacto, qué belleza, exacto. qué bonito, qué bonito. Aquí el 10 lo haríamos igual, lo reducimos a la unidad precisamente por eso, porque todavía no se considera, sí que lo consideran algunos números maestros, otros no, y normalmente pues eso, a no ser que sea, por ejemplo, que en la totalidad esté del 10, entonces sí, ahí ya dices, bueno, pues por ejemplo, si es misión de vida 10, pues ya estamos hablando de que es una persona líder total, o sea, porque realmente es lo que viene a materializar antes de Exacto, que pase o se pida, por decirlo de alguna manera, un número maestro, porque ya lo ha vivido todo del 1 al 9. exacto, exacto. Ujú. Bueno, y el siguiente que es el número maestro, mira, Número 11, la fuerza. ay, qué bello. De eso te la acerco un poquito más Además porque con es el león precioso. ahí que se vea símbolo de poder. Exacto. En ambos casos tenés el león y te dice, esta es una carta muy importante porque es donde aprendemos a manejar nuestra voluntad y la de los demás. Ujú. Es la carta de la diplomacia también. Entonces, cuando empezamos a hablar del autocontrol, del dominio propio o hacia los demás. Esto podemos llevarlo a algo positivo o negativo. Vamos cada uno Negativo, en... claro. Sí, porque supongo que Exacto. toda carta supongo que tendrá su... no sé muy bien, esto me ha venido ahora. ¿Se puede sacar, están siempre todas colocadas o se puede sacar también invertida? Se pueden sacar invertidas, pero tienen su significado. En los Por arcanos eso que mayores, cambia, ¿no? Cambia. Ujú. claro, pero en los arcanos mayores, que son estos, si Sí. salen invertidas, quiere decir que el consultante está atravesando ese momento. No Ah, que viene ni que va, sino que está en ese momento con ese reto. En ah, cambio, en los arcanos menores, una cosa significa derecha y otra cosa significa al revés. wow, entonces mucha información. Exacto. Por eso me dicen muchas veces, ¿cómo supiste tal cosa? Bueno, si supieras la combinación, viste que por ahí hay detalles, cuando hablamos con las cartas hay detalles, bueno, de acá Sí. vienen, de hecho, exacto. Claro, es que Una eso vez sí que es más, verdad. Eso sí que es verdad, porque es que tú das información muy específica. O sea, hablas de ciertas pinceladas que te dicen y esto y esto y esto. Y yo también lo pensaba, digo, ¿pero de dónde lo sacas? exacto, Claro, claro, ya voy. ya me vas entendiendo. Sí. Bien, en esta carta también se reduce, entonces sería el 2. Número par es un número que está tranquilo, que es para observar. Ajá. Es ver, acá sí, como decías vos al principio, aparece un otro. Entonces hay que observar qué pasa con ese otro. ¿Para qué vino? ¿Vino para enseñarme? ¿Vino para acompañarme? ¿Vino Ujú. para ayudarme? Ese otro me trae calma, me va a dar calma, o yo le tengo que dar calma. Y es donde, como aparece un otro, aparece la intuición. Por eso habla también del león, de la fuerza, que tenemos que confiar más en nuestra intuición y en nuestra fuerza. Y que hay que considerar al otro. Ese es el significado específico de Potente. esta carta que es muy poderosa. Sí, es muy potente. Cuando he visto ahí el león ha sido como digo, wow, esto tiene que ser potente. El 11 Exacto, en la, el 11 en la numerología, pues es el número maestro del servicio.
Es como cuando digamos, ya has trascendido ese número 2 que también es el servicio, pero elevado. Entonces ya lo asocian con el águila, que es el águila que se eleva, para poderlo ver todo con mayor perspectiva y así digamos que te puedes como anticipar a los hechos, a aquello que va a ocurrir, que muchas veces decimos, ¿eres vidente? Y dices, no, es que es evidente. Porque sí que es verdad que cuando tienes ya cierto nivel de conciencia y lo estás viendo desde una forma o desde una perspectiva más abierta, como que suele saber lo que va a ocurrir, no porque sea vidente, volvemos a lo mismo. Y también es el samaritano, o sea, es el pedagogo, porque son seres que, sobre todo si lo tienen en misión de vida, que todo aquello que vayan aprendiendo, todo eso tienen como la necesidad de expandirlo, siempre lo tienen que entregar al mundo, por eso se les dice el pedagogo, porque van repartiendo toda esa sabiduría. Exacto, Mm. exacto. Vamos al siguiente. Vamos ahí con el 12. También es muy bueno. Los arcanos mayores son fuertes. A Wow, ver ahí. ostras, el colgado, ¿no? Exacto. Es conocido como el colgado. Pero Wow. en esta baraja se lo conoce como la prudencia. Ajá. ¿Ves? Entonces es una mujer que tiene un libro, habla de sabiduría. Este es ver las cosas desde otro punto de vista. Por eso Ajá. está el colgado. Porque nosotros tenemos una visión de las cosas, bueno, si te pones colgado como en esta carta, vas a ver lo mismo, pero desde otro punto de vista. Y eso es muy importante, porque es lo que va a ayudarte a tomar conciencia de lo que hay que hacer, Ujú. de qué camino estás tomando, por qué estás tomando tal decisión, si lo estás haciendo por voluntad, a ver ahí, Sí, ¿por qué lo sí, estás sí, ahí se haciendo? ve. Sí. Exacto. Te dice, es lo que se niega, es lo que puede someterte. Tenés que Wow, aceptar, en la carta que se debe aceptar la transformación. Y hay que sí como o sí la moverse. mariposa. Exacto. Wow, qué Es la, bonito. Pues mira, es sí, precioso, es precioso. Porque precisamente la numerología, el número 12 sería el 3 y el 3 es la mariposa, es la transformación. exacto. Como te decía, este es movimiento. Como es una carta impar que se reduce al número 3, entonces te Ujú, dice tener otra perspectiva de las cosas, manteniendo la calma que ujú. antecede el movimiento, que viene el cambio. O sea que O sea, estamos paciencia. hablando de observar. Ya, o sea, te vas a tirar a la pileta, bien, pero antes de tirarte a la pileta, observa qué es lo que está pasando en el entorno. Si Wow. tenés calor, si tenés frío, si lo vas a hacer de qué forma, y luego vas para allá. A eso Esto hace referencia al tocado. Esto me viene mucho la frase, ¿no? De dejar que las cosas ocurran. Es como no te anticipes, Exacto, primero observa y luego ya toma acción. exacto. Por eso calma antes del movimiento. Es Wow, no hacer súper. que nosotros movamos, sino que ir con el movimiento, dejar que fluya, que hemos hablado muchísimo de eso también. Sí, totalmente. El fluir, una palabra que decimos tanto y luego lo que nos cuesta. Sí, pues en numerología, totalmente. En numerología se considera un número de luz, antes eran números kármicos y desde el 2012 ya se transformaron en luz. Digamos que la conciencia del planeta ya se elevó debido a todos los seres que realmente adquirieron la conciencia colectiva suficiente como para eso y reducido, pues eso, es el número de la creatividad, que es el 3 el equilibrio, o sea, la comunicación, el arte, y normalmente son personas que al ser un número de luz te hace pasar por situaciones en la vida, es el número de luz más bajo, ¿vale? O sea, que es más fácil transitarlo. Te hace Exacto, pasar por situaciones de vidas que o bien o te van a poner a los padres, o te van a poner a la pareja, o te van a poner trabajos, amigos, lo que sea, en los que realmente tú sientes que no puedes expresarte, que quieres expresarte, pero como que lo tienes coartado y que dices, pero ¿qué me pasa? Que y te quedas así y no expresas. O sea, lo típico que a lo mejor en la infancia has querido hablar y tenías unos padres que no podías o un entorno que te hacía que estuvieses callado porque lo típico que suelen decir, calladito estás más guapo, pues todo ujú, eso. exacto, Mm. tal cual. Bien, la siguiente.
Vuelvo a decirte, Vamos acá a ver. vamos a ver diferencias. Más que nada te lo aclaro porque en esta baraja, ahí sí se ve, en esta baraja, que Mm. está distinto, pero tiene el mismo orden. Nada más que están en distintas formas. Por eso voy mostrándote cuáles son. Anubis En este caso es la muerte, es... que este es Ajá, el tarot normal, este es el mío. ¿Sí? ajá, sí. En este Es caso Anubis. hablamos del monarca, en este caso. Sí, Y acá monarca. es la muerte. Mirá qué pareja. Wow. La muerte y el monarca por, como casamiento. A eso hace referencia, que también hablamos de una transformación. En este caso, a ver, ahí la estoy subiendo bien. Sí, 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 ahí perfecto. Ahí Bien. está genial. Qué En bonito. ambos Pues es casos, bonito, en verdad. O sí, sea, todos tienen en, su belleza. exacto. En ambos casos te dice que no existe la vida si no existe la muerte. Es una Gran... carta muy fuerte, claro. O sea, como que la muerte es parte de la vida. Es una frase que la hemos escuchado mucho y que hace referencia a que es necesario muchas veces morir para renacer. No necesariamente físicamente, sino que en todo. ¿Viste cuando ves la destrucción? Sí. Es decir, ¿cómo sigo acá? No puedo seguir. Bien, deja morir esa situación, soltarla y empezar de nuevo con otra cosa, con otra decisión o con otro camino específicamente. Reduciendo el 13, el 4. Ujú. En este se va a notar más, me encanta los egipcios que habla específicamente de eso. Sí, Se ese establece un nuevo orden. Sí, me encanta porque es Anubis, que realmente simboliza eso, la muerte, pero no solo la muerte, porque también es una transformación, como dices, porque al fin y al cabo es todo, todo son pequeñas muertes, estamos muriendo cada día. exacto, exacto. Por eso dice la transformación que da lugar a algo más. ¿Viste? Cuando decimos también, estás demasiado cómodo, hay que incomodar, ahí viene también, entra esta carta. Ajá. Qué bello, sí, y que en realidad serían los cambios, ¿no? Para que los cambios realmente puedan suceder, hay que morir a lo viejo para que lo nuevo pueda entrar. Y sí que es verdad Exacto, que este es un tema que muchas veces suele ser bastante tabú y cuando te haces consciente y realmente sientes y vives que todo es solo una vida y que esa vida es eterna, dices, ¿miedo a qué? Si lo único que cambia es de diferente traje. exacto, exacto. Bueno, es una carta que cuando estoy tirando las cartas y la ven aparecer, todo el mundo se asusta, pero la muerte, ¿qué imaginas? ¿Alguien se muere? No, no siempre. La muerte hace referencia a eso, a la transformación. Existen combinaciones que sí hacen referencia a muerte de un ser querido o puede Ujú. ser muerte incluso del propio consultante, pero no es solamente con esta carta, o sea, es para también despejar los miedos que mucha gente tiene. Sí, sí, normalmente cuando nos preguntas si aparece el tema de la muerte, quiero que te lo diga, normalmente es como todos decimos lo mismo, ¿no? No, ya deja que la vida me sorprenda, que no quiero anticiparme a los hechos, ¿no? Sí que es verdad Bueno, yo que me cruzo con mucha gente que sí quiere saber y sí, cuando sale lo digo. porque en realidad están preparados, claro, y cualquier cosa que les venga están preparados para ello, eso sí que es verdad. Bueno, antes de cualquier lectura, la primera vez, yo siempre pregunto, ¿quieres saber sobre muerte, enfermedades, sobre cuernos? Porque muchas personas no quieren saberlo. Entonces hago esas preguntas puntuales, entonces me dicen, de esto no me hables, de esto sí. Las enfermedades normalmente me dicen que sí. De la muerte hay personas que me dicen que no, hay personas que quieren saber, hay de todo. Pero esa es la idea es que si ven aparecer esta carta en el tarot, Se no piensen asustan. que se van a morir. Claro, no se asusten. No, no penséis que es para morir, no. Puede ser una transformación y además una transformación maravillosa, porque fijaros, si no tuviesen la valentía muchos animales, ¿no? Como es la oruga, no se transformaría en una hermosa mariposa. Exacto, Entonces, sí. exacto. En la numerología, el 13 también es un número de luz y es como decíamos antes, si lo dividimos, o sea, si lo llevamos a la unidad, sería el número 4 que es el orden, la Claro. estructura y normalmente la jerarquía, y normalmente son personas que pasan por situaciones en las que los padres pueden ser muy rígidos o, por ejemplo, el colegio donde han ido, el típico colegio de monjas súper estrictos, que realmente tenían que imponerse a unas normas, a unas reglas y todo seguía un orden y una dirección, una estructura muy rígida.
Ujú, Pero también exacto. es eso, puedo transitarlo para darte cuenta de que realmente eso te está ayudando a crecer, ¿no? A evolucionar. Claro, pero podés observar eso mismo, que estás viviendo, por ejemplo, estás en una escuela donde son muy rígidos. Podés vivirlo de dos formas, de por qué me está pasando esto y soportarlo, o podés decir, ¿qué tengo que aprender de acá? Ahí está. Entonces, depende también del consultante o de la persona que lo atraviesa, qué es lo que quiere sacar de la situación. A partir de ahí puede Sí. haber una transformación, como dicen las cartas, o puede ser una época de tortura. ¿Cuántas veces dicen, hay muchas personas que dicen, oh no, yo cuando era chica iba a tal escuela y era horrible? Y listo. Nos Qué pasa bueno. también en adultas, también nos pasa siendo adultos, Sí, así sí, que sí, pero porque muchas veces no queremos aceptar lo que hemos traído, porque claro, yo siempre digo la típica broma, ¿no? Cuando estamos allí arriba, nos venimos muy arriba. Y es como en plan ujú, de, sí, yo quiero solucionar esto, todas las cosas que tenemos pendientes. Y cuando vas a la materia dices, ¿y esto de dónde viene? exacto. El cerrar los ojos Sí. y vamos nomás. Vamos ahí con el Bien, número 14. el 14. Acá tenemos el 14, que es muy diferente, nuevamente. Cuando Ujú, hablamos de esta baraja, que es la tradicional, la que todo el mundo conoce, en el 14 tenemos la templanza. ujú. Y en Son las, este caso, son las el alas diablo. de Isis, ¿no? Como las ¿Cómo? son como las alas de Isis en la baraja Exacto, egipcia. exacto. Ujú, En ambos, una vez más, en ambos tenemos el mismo significado, aunque son diferentes figuras, porque hacen referencia a lo mismo. ujú. Te dice, en este caso, son las pruebas para templar las emociones y las pasiones. Acá es importante esto. Entonces te dice, por eso sale Isis con sus alas que están arriba, por eso es muy significativo, es como decir, es llegar a una meta hacia arriba y lograrla. El número 5, si lo vamos a reducir, es la esencia del movimiento, el producto de la calma que lo precedió, ¿sí? O sea, Ujú. si en este momento de calma anterior estuvimos bien, hicimos las cosas correctamente, el resultado está perfecto. Si vivimos esa calma anterior con ansiedad, con estrés, con pánico y demás, se va a notar después en el resultado. Entonces eso es lo que te está diciendo. Es fundamental ese momento previo que lo hablamos en otra figura antes. Ajá. ¿Sí? También es una Listo. carta que cuando estamos preguntando algo representa al sí. Si le hacemos una pregunta concreta, sale esta y es sí. Qué bueno Pero hace eso. referencia a eso, a la espiritualidad, al amoldar las emociones. A ver. Ajá. Eso último, espérate que no te he oído, que se me ha cortado ahí, que hace referencia a las emociones. A amoldar las emociones, a formarlas, a fortalecerlas. Ya en la figura anterior la estábamos empezando a entender y a conocer, a escucharlas. Acá las armamos. O sea, yo siento enojo por algo. Bueno, ¿por qué viene ese enojo? ¿Puedo transformar ese enojo en otra cosa? Y Ujú. esa es la etapa específica. ¿Me Guau. sirve que sea enojo o para qué me sirve estar enojada? Guau. Eso volvemos al trabajo interior, que es potente, ¿eh? Es muy potente. En la numerología, una vez más reducido, sería el 5. Es un número también de luz, porque 12, 13 y 14 son números de luz, y es eso, es esa expansión, esa libertad, ese abrir caminos, porque normalmente son personas que suelen abrir los diferentes caminos que luego los demás vamos transitando. Exacto. Y sí que es verdad que al ser un número de luz, pues también te va a llevar a vivir situaciones hasta que lo eleves de tener coartada esa libertad, de sentirte que te sientes presa en algún sitio o de que dices, jolín, pues quiero salir de aquí y no puedo, me siento atada o cualquier cosa que quieras hacer o cualquier pareja que sientas que te oprima, de los padres, familiares, por algún sitio. No tiene por qué ser simplemente los padres, pueden ser Exacto. los hijos, de
Pero es todo eso, darte cuenta de que realmente en ese contexto o en ese entorno que tú estás viviendo ya eres libre y aceptar que eres libre para realmente poder elevar esa no libertad que estás viviendo en ese momento para realmente hacerte libre, vamos. Es como un trabalenguas, pero sería algo así. No, no, pero sí se entiende perfecto. Sí, sí, de eso se trata. Bueno, acá esta también es una carta que representa en la tradicional que es esta, el diablo. Ah, Cartas que si bien van por distintos lados representan lo mismo, por eso te las presenté juntas. La anterior, por ejemplo, era el diablo, ¿ves? En esta. Pero tiene un significado diferente a lo que es el falso adivino, que es este, ¿ves? ajá, sí, Es se la está perdiendo un diferencia. poco la conexión, que a veces lo veo un poco como borroso, pero sí, Ahí se lo llega. dejo quieto para que no, para que se pueda Ahí, ver. En el, ahora, perfecto. en el, ahí, Sí, en este caso, este es el diablo, te muestra obesidad, enojo, que mira hacia atrás, o sea, tiene un montón de cosas negativas. Y el ujú, falso adivino es el que te dice lo que querés escuchar, no lo que tenés que, o sea, lo que tendrías que, sino lo que querés. Es el que te mm, habla, el que te somete, es el que te, a ver, para hacerlo de una forma, como vos hablaste hace un ratito, hablaste del servicio, ahí lo dejo quieto, hablaste del servicio hacia los demás. Este servicio puede ser muy positivo o muy negativo. En este caso, hablamos de la parte negativa. ¿Por qué? Porque puede transformar a una persona en dependiente o esclava de de ese otro que está dando ese servicio. Entonces a eso hace referencia. Podemos ayudar, pero con un límite. Si no ponemos un límite sano hacia nosotros, hacia los demás, podemos caer en esa dependencia emocional en muchos casos, o podemos caer en una esclavitud, de que dejamos de hacer nuestra vida para ayudar a ese alguien. ¿Por qué? Porque ese que necesita ayuda te encanta de tal forma, como el diablo, en el que te va a mostrar que si no lo ayudas, no puede hacer nada. Y ya empezás a sentir que si esa persona no sale, es por culpa tuya. O sea, ya, mira cómo van dando vuelta las reglas. Entonces, en este caso te dice el falso adivino o el demonio, en este caso, el diablo, lo que tiene que hacer es controlarse. Se puede ayudar, se puede aconsejar, pero con límites. Que no rompa tus propios límites, porque si no, caes en esa dependencia. fíjate si es importante esto que estás diciendo, ¿no? Porque muchas veces, como la sociedad nos ha inculcado es que hay que ser buenos, porque claro, porque es que si piensas en ti es que eres egoísta. No, es que hay que poner límites a veces, porque si yo traspaso esos límites, realmente yo no me estoy dando a mí y siempre tenemos que dar en la medida en la que recibimos también de los demás. No podemos dar más a los demás de lo que nos damos a nosotros mismos, porque ese desajuste crea desarmonía y al fin y al cabo, digamos que todo lo que es nuestro ser, nuestros cuerpos inferiores, por decirlo de alguna manera, al fin y al cabo acaban, digamos, como teniendo problemas, ¿no? Que se reflejan en el físico. Claro. Bueno, mira el caso de la dependencia emocional cuando estamos hablando de una pareja. Cuando ves que uno de los dos sobresale y el otro desaparece para ayudar al primero. Ujú. Si vos tenés esa dependencia emocional es porque tu amor lo estás poniendo en la otra persona y no pesaste por lo más sano que es el amor propio. Entonces, no puedo dar algo que no tengo. Y si eso que tengo lo tiene el otro y el otro encima me manipula, entonces Mm, hay un problema gravísimo, porque si esa persona está cerca mío, yo existo, pero si esa persona está lejos, no existo. Y a esto hace referencia esta carta, porque el otro te sí, va a decir todo lo que vos querés saber, todo lo que querés escuchar, todo lo que te parece bonito, hasta que no así le venga es. bien. O sea, regalarte los oídos para realmente ir conquistándote en el que realmente pierdes tu esencia. Mira, como dicen aquí, mira, muchas gracias. Debe ser sin querer ser. Y sí que es verdad, porque al final, digamos que muchas veces se nos olvida que el amar
no es o sea, la diferencia entre querer y amar no es posesión. Yo no tengo que cambiar Exacto, al otro, yo no tengo que hacer que el otro sea como yo quiero. Realmente, si yo amo a esa persona, la dejo libre y la acepto tal y como es. Y si en exacto. algún momento de mi vida siento que ya no es así, entonces simplemente se corta la relación, pero yo no tengo que hacer que la otra persona sea como yo quiero. Claro, pero va un poquito más allá de eso. Por lo que te dice es, si yo quiero libertad, tengo que tener amor propio. Wow, Si yo no eso me siempre. amo, si yo no me amo, no puedo entregar amor. Por eso hablamos de falso, falso amor, porque si yo estoy amando directamente a la otra persona, pero no me amo a mí, yo también me estoy mintiendo. Claro, es A eso como, se digamos, refiere. es como una carencia y tú al sentir carencia, ¿qué vas a traer? Otra carencia y al final son dos personas Exacto, que están aportando carencia la una a la otra, que se unen realmente creyendo que así se van a complementar y realmente es imposible, solo puede durar un poquito en el tiempo o vas a acabar, digamos, bueno, no muy bien, porque realmente, porque realmente lo que estás haciendo es buscar en el otro lo que no puedes darte a ti misma. exacto. Exacto, a eso va. Entonces, aunque te digan egoísta, tonta, lo que sea, amor propio ante todo. Eso es lo que te pide esta carta y es lo que yo siempre digo en las cartas. Cuando doy el mensaje, primero yo y después los demás. Fundamental. Sí, así es. Así es, eso es muy, muy importante. Importantísimo. Exacto. En la numerología básicamente sería lo mismo, porque el número 15 en la unidad, o sea, sería un 6 el número de tierra que te decía antes, que es el familiar, ¿no? Que es el de la integración. Así es que ahí podría aportar poco más. Estamos. No es... Vamos ahí con Exacto. ese 16 a ver ese 16 número de luz también en la numerología. Aquí estamos con el siguiente. ¡Ay, qué Parece bonita! fea la carta. No, Ahí no, lo la de estoy dejando. la derecha, la de la persona que está así con los brazos hacia arriba, ¿no? Sí, Se le ve sí, bonito. el juicio final y en este caso es el juicio final, hace Ujú. referencia al cielo y en este caso es la torre. En Guau, la el caso, destrucción ahí. ahí se ve, en ambos casos hace referencia a la liberación de algo. ¿Viste? Cuando venís con algo, por ejemplo, la relación que decíamos recién, Ujú. eso negativo, bueno, es la liberación. Te dice que si lo reducimos es un número 7 y hace referencia a la espiritualidad. Por eso estamos viendo en este caso el cielo. Es cuando el ser humano dice, no estoy solo y puedo confiar en algo más grande que yo, que es el cielo. Guau. Es una carta muy poderosa que hace referencia justamente esto, yo siempre digo, esta carta que hace referencia a lo que es la torre es muy significativa. ¿Por qué? Porque construimos una vida como una torre. Y si esa torre está bien construida, no se va a caer. Pero si no está bien, si hay alguna parte que está negativa, una pata que anda medio floja, se destruye. Esta es Se la viene etapa en la abajo. que hay que reconstruir. Exacto. Y como es número 7 impar, entonces movimiento. Wow, sí. O sea, sería como tener unas buenas bases para que eso realmente no se pueda venir abajo. Exacto, Guau. puede Voy a agrietarse y dar demás, paso pero no seguido. caerse como en este caso. A ver si la acerco un poquito más a esta, vas a ver que hay un rayo arriba y que las personas se están cayendo. Por eso Sí, digo sí, 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 se ve, que se ve. es muy, demuestra mucho cómo se destruye lo construido. Como que a partir de esta etapa ya nada es igual. En esto Wow. también es bueno el decir, por ejemplo, se puede romper un bloqueo, una mala relación, una mala racha, un trabajo feo, cualquier tipo de cosa. O sea, puede ser positivo o negativo, porque también puede ser que estés viviendo en una relación que sea una mentira, pero para vos no. Para vos no es una mentira, pero se rompe porque es mentira, porque no está con buen cimiento. Claro, qué importante, qué importante. Y luego de ahí vienen, digamos, las heridas, los traumas, porque realmente no hemos comprendido no hemos integrado y aprendido lo que viene a traernos esa enseñanza, ¿no? Qué bonito. Exacto. En la numerología, el 16 es un número de luz y normalmente cuando te viene ese número, quiere decir la transparencia, la claridad.
sobre todo si te viene como misión de vida, muchas veces te dice, mira, quítate en paz de todas las máscaras, sácate todas esas caretas, disfraces y sé tú. Te invita a que seas tú misma, a no al que seas lo que los demás quieren que tú seas, sino de que realmente muestres tu esencia a los demás. Exacto, exacto, sí, estamos muy, muy parecidas, ¿sí? Mm. Pero es eso. Acá vamos a la siguiente. También otra carta que asusta. ¿Ves que de este lado estamos hablando de la muerte? Sí, Una muerte que baila. eso te iba a decir, es una muerte muy cachonda, porque normalmente esa muerte está... Exacto. Sí, sí. Bueno, en la tradicional que es esta, es la estrella. La carta es la estrella. Y acá Ajá. te dice que es la etapa, la época, como ya se destruyó todo, lo que no servía, lo que no estaba bien, acá dice es la cristalización de los sueños. Eso representa la estrella. En Wow. este caso estamos hablando de se destruyó lo que no había y ahora está el tablero en blanco para empezar a soñar, dibujar y crear. Por eso estamos hablando de una muerte que baila. Ujú. ¿Sí? Es la carta que lo Como equilibra un todo. renacimiento, en verdad. Exacto, exacto, un renacimiento. Lo equilibra todo. Y acá también tenemos una conexión con lo divino, con Wow, nuestros qué guías, belleza. con lo Qué espiritual. belleza. Exacto, Fíjate la conexión con lo divino. Precisamente el número 17 en la numerología son los hermanos mayores y hace referencia a la suprasanación, que esto ya es una exacto. sanación potentísima. Wow. Bien, María José, te bien. mandamos un besito, que te estoy leyendo ahí, un súper abrazo. Bien. Acá lo que dice es, este es Ujú. el número 8 si lo reduzco, y lo que Sí, me va a decir que es el símbolo del infinito, mostrando que no hay límites para quien cree en lo superior. O sea, es un mensaje precioso. wow. O sea, que el límite lo pones tú. Exacto, si es que quieres. Qué maravilla, qué maravilla. Pues con esto de la suprasanación igual, ¿no? Yo muchas veces cuando escucho, porque siempre estamos todos tocados, digo, sí, siempre tienes algo, siempre tal, siempre, pero si realmente nos enfocamos siempre a sanar, Ujú. ¿cuánto tiempo nos vamos a permanecer sanando en esta vida? Porque hay tantas vidas, tantas encarnaciones y en esta misma encarnación tantas cosas que sanar, que al fin y al cabo sí que es verdad que yo creo que es hacerte un poco consciente y la suprasanación iría un poco más enfocado a eso, ¿no? El enfocarte en mostrar tu esencia y no enfocarte tanto en esto, ¿de dónde me viene esto de tal? O sea, no volverte tan loco, no volverte tan loco, Exacto, sino, exacto. sino más tierrita y ahí sí, a veces nos perdemos. Yo la primera, ¿eh? Y yo la segunda atrás tuyo. Es que hay veces que, claro, uf, empezamos, que entra de energía, qué tal. Y es que es verdad, porque estamos notando cosas. Pero claro, no sabemos ni por dónde nos vienen. Es entretenido este juego. Exacto. Y Sí, para sí, eso vinimos. No vinimos para sufrir, vinimos para aprender, evolucionar y ser felices. Que eso es así es. algo que cuesta Eso muchísimo es algo, entenderlo. eso es algo que se nos olvida cuando le decimos a nosotros mismos, es que hemos venido realmente a tener una experiencia humana en la que ser feliz y aprender de esa experiencia sin apegarnos a nada de la materia, es Exacto. como, ¿cómo que ser feliz? Ser feliz, pero si aprendemos a través de sufrimiento. Sí, vale, aprendemos a través de sufrimiento porque no sabemos hacerlo de otra manera. Y porque ya es como Exacto. decir, venga, es la última opción, venga, si no, deberíamos de hacer las cosas con alegría, ¿no? Con ese gozo de vivir. Ujú. Exacto. Bien, Sí, acá te vamos al muestro número la 18 a ver. siguiente. Ya se avisen si los estoy cansando, pues esto a mí me apasiona. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Lo ves qué hermoso? Las dos son muy fuertes. El 18 hace referencia a la luna, que ¡Wow! es un tradicional. Entonces, ¿qué dice la luna? Representa a la madre, la intuición, los miedos, los engaños. O sea, es una carta muy, muy especial Ujú. porque habla de las mujeres, de la sabiduría de las mujeres. Antiguamente se hablaba que las mujeres que estudiaban, que aprendían sobre hierbas y demás, eran brujas, las pintaban como que eran algo malo. Ah,
Viste que, Ah, es más, tenían el libro de las sombras que tenían, eran específicamente el libro de sus anotaciones, de recetas o de hierbas que hacían bien, pero le decían de las sombras porque no podían encontrarlo, tenían que estar ocultos, entonces siempre tenían una cara diferente y estaban en lugares insólitos. La ujú, mujer que sabía un poquito más, porque aprendía por lo que fuera, era llamada bruja, por lo tanto era malo y negativo. Entonces eso hace referencia a la que busca esa sabiduría, a la que quiere trascender, no por sobresalir de las demás, sino por mejorar. Entonces, por eso, esta carta, ¿la ves? Que no está sola, que está el ojo ahí, ujú. ¿lo ves? El ojo de Iris, de Osiris, Sí, perdón. sí, sí, el ojo Y de oro, también, sí, se ve. exacto, Sí que se ve, sí. es una carta que tiene mucha simbología. Y si yo Mm, la reduzco al 18, lo convierto en el 9. Nuevamente estamos hablando de espiritualidad. así. Es el número que contiene todos los demás. Y en este caso habla de lo que es la mujer, pero no porque la mujer sea mejor ni nada, sino porque es la protección que da la mujer cuando cuando recién tiene a un hijo, a su cría, por Ujú, decirlo de una forma más, es ese cuidado, esa protección que tiene al principio con ese bebé. Eso mismo nosotros lo tenemos en esta carta, lo que indica es eso, con nuestros proyectos, con nuestros sueños, con nuestra vida, con nosotros mismos. ujú. El protegernos, el cuidarnos, el valernos de todo lo que aprendimos en ambos ciclos. Porque estamos hablando del 1 al 10, como hablamos en un principio, o sea, hasta el 9, y ahora estamos en la segunda parte, en la segunda rueda. Entonces, es el conocimiento máximo. Por eso en esta otra, viste que te decía que van distintos, pero que tienen significados iguales, en esta Ujú. otra es el ermitaño, Ah, mira, sí es que verdad, es un que decías que poco el ermitaño venía después. Ujú, exacto. En este caso, el ermitaño te dice, es la culminación de todo el aprendizaje. Es, ya aprendí, ya vi todo de afuera, ahora veo hacia adentro cómo impacta, qué es lo que está bien, qué es lo que tengo que arreglar y demás. Por eso habla de meterse hacia adentro. Es una de mis cartas favoritas del ermitaño. ¿Por qué? Porque le gusta buscar la información, porque le gusta observar y cuando interviene, interviene como maestro, ah, como de consejo, de decir, fíjate bien qué vas a hacer, no da la solución, sino que marca el camino, ilumina el camino. Por eso siempre sale con un faro, con un bastón o con algo específico. wow, que ahí está realmente el verdadero sabio, ¿no? Que es aquel que te muestra el camino, Exacto. pero que no lo hace. O sea, te acompaña y tú eres el que lo haces. Te dice cómo hacerlo, pero no lo hace por ti. Exacto. Bonito. Por eso también el ermitaño no está bien visto, porque una persona, o sea, somos seres sociables que nacimos para estar en sociedad y de repente un ermitaño es como, Como, ¿qué le pasa? mira, Porque está, sí, ¿no? En la numerología haría referencia al guerrero arcoíris, que también tendríamos ¿no? que reducirlo a la unidad, que sería de nuevo otra vez esa sabiduría, ¿no? De ese ser, ese guerrero, ese o sea, multicreativo, el que ya realmente ha recorrido lo que, pues eso, toda la rueda, como decíamos antes, del 1 al 8. Exacto. Entonces, por Ujú, eso habla de esa sabiduría y por eso esa protección. También sí. el ermitaño es el que observa los que están en la rueda. Por eso habla de iluminar a los demás, de ayudar, pero siempre con una frase, con una acción, con el ejemplo, muchas veces. Es ayuda. Wow. Sí, sí, no os preocupéis que esto se va a quedar grabado. Sí, de hecho, sí que es verdad que a lo mejor para que no sea tanta información, lo que vamos a hacer otro día, vamos a... ¿Cuántas cartas hemos dicho que eran, Fer? Son 78, pero estos son los arcanos mayores, que van a Mayores. llegar hasta el Que eran 22. 22. 22, Exacto, 22, 22, ¿verdad? 22, Vale, sí, 21 y el cero. Los menores eso es. los vemos en la Sí, próxima. llegamos hasta el 22 y los menores vamos para otro día. Exacto. Venga, pues vamos a ir con el número 19, que es el número de luz más potente de todos los que hay. Bueno, mira, ya que hablando de luz, observa lo que es esta, que es la tradicional, es la carta del Ujú, sol. sí. Y en este caso habla de la catástrofe. Si estamos hablando de una misma cosa, ahí, a ver ahí. De una misma cosa, pero vista desde dos puntos de vista diferentes.
¿Por qué? Porque Ujú. te dice, esta es una carta que también representa al sí. Cuando vos haces una pregunta, si sale esto, la respuesta es sí. Acá tenés otro ejemplo. Otra Pero también es una figura afirmación. paternal. O sea, como recién hablamos de la madre, ahora hablamos del padre. El padre es la construcción de algo, pero sin perder la individualidad. Esa es la importancia de esta carta. Por eso, por un Ujú. lado, ves lo que es la destrucción y por otro lado, ves lo que es la iluminación. Y fíjate que si bien está el sol, estamos viendo dos personas de la mano que están Ujú. debajo del sol. O sea que se pueden reconstruir muchas cosas. Habla del brillo, de la mente, de la cabeza, del intelecto. Cuando necesitamos claridad mental, esta es la carta que la aporta. Se habla de visualizar los sueños para poder concretarlos. Si reducimos esta carta, el 1 más el 9 es 10 y el 10 volvemos a reducirlo y es el número 1, estamos hablando nuevamente del inicio de algo. En este caso, el inicio, como es el sol, es de la energía, es la energía del comienzo que va hacia un objetivo, con la Ujú. certeza de conseguirlo. Por eso te habla de destrucción de este lado y por eso te habla de la luz, de la energía. Ambas hacen referencia a lo mismo, pero tienen que ver con eso. Maravillosa información. Madre mía. ¡Wow! En la numerología el 19 es eso, el mayor número de luz que podemos transitar, Ujú. que como volvíamos al inicio, ¿no? Reducido es el número 1, por eso decía que es el más difícil de todos para mí, porque realmente ya es decir, venga, vale, acepto todo eso que he creado, esos propios programas y ya me salgo de ahí, de todo eso. Independencia totalmente de todo eso, líder, pero de mi propia existencia, me da igual lo que esté pasando en el mundo, que yo voy a ser primero para mí, siempre yo y yo, y Exacto. luego ya están los demás, como decía, y es eso, normalmente ese tipo de personas suelen pasar por situaciones bastante complejas de sentirse muy presos, de no poder disfrutar de esa independencia, de sentirse muy sumisos o incluso puede pasar a lo contrario, porque pueden ser muy dependientes a volverse dictadores total, ¿vale? Porque el Exacto. uno yo lo asocio mucho con el rayo verde, que por ejemplo si Ujú. ponemos o sea, el rayo verde, el rayo azul, que si ponemos el ejemplo personificado sería el que se fue a la dictadura, sería por ejemplo un Hitler. Entonces, fíjate si traía poder ese ser, con un rayo azul que podía haber cambiado el mundo y hoy se estaría hablando de otra cosa, y sin embargo utilizó toda esa energía que traía para llevarlo al otro extremo, de dictador. Entonces ahí está siempre pues esos equilibrios y salirse de todos esos programas y de todas esas, digamos, de esos extremos. Bueno, yo tengo el ejemplo también con Hitler, como decías, es un número 9 él. Lo mismo que Mahatma Gandhi. ¿Por qué? Acá te dice cuál es la diferencia entre uno y el otro y fíjate el resultado que tienen. Es la vibración que ellos tienen. El sol representa el vibrar alto, por eso hablo de energía, Uh -huh. y la otra opción es como te demostraba en esta otra carta, que es la torre, es vibrar bajo. ¿Cómo ocurre que con los mismos elementos tenemos dos ejemplos tan separados, tan distintos? ¿Qué generó uno, qué generó el otro? Fíjate que los dos tenían las mismas herramientas y fueron hacia lados distintos. ¿Por qué? Porque su grado de vibración era diferente. Así es. Uno decide sobre una cosa y el otro decide sobre otra. Uh Eso -huh. mismo tenemos nosotros en la vida. Con los mismos, Exacto. podés decir, si somos rayitos de sol, ¿cómo puede ser que cometamos estos errores? Acá estamos Claro, exactamente en lo mismo. precisamente por eso, por el libre albedrío, ¿no? Muchas veces no somos Exacto. conscientes de hasta qué punto tenemos libre albedrío y por eso es por lo que con el potencial que traemos, una vez aquí como que se te olvida todo Sí, y ese ejemplo es muy bello, es muy bonito porque realmente es bastante significativo. El número 1, nosotros lo asociamos al número 1, que es un liderazgo como es Gandhi y un liderazgo totalmente desarmonizado como fue Hitler. Y exacto, fíjate que qué diferencia, ¿verdad? exacto. Qué expansión, Y qué ambos tenían expansión. las Uno, mismas uno qué herramientas. expansión de conciencia y otro qué expansión de densidad. Exacto, exacto. Así lo has Sí. dicho.
Bien, vamos a otra, bueno, para mí importante, como hablamos recién, el 10, que podría ser un casi maestro, bueno, acá estamos hablando del 20 y vamos al mismo concepto. En este caso, te las voy a poner así invertidas porque te las he estado poniendo así todo el tiempo. ¿Ahí la ves? Sí, sí, En sí. este caso es la rueda de la fortuna. ¿Cuántas veces estamos por encima de la rueda y cuántas veces estamos por debajo de la rueda? Uh, Acá, este es el interesante, momento. interesante, interesante. Y este es el juicio final, ¿sí? Ambos tienen el mismo significado, pero tienen nombres diferentes. En Ujú. este caso hablamos de la conciencia suprema, por eso te decía casi, casi maestros, ¿sí? Es la evolución de una persona desde lo superior. Es el juicio que tenemos hacia nosotros mismos y el que Ajá. nosotros creemos que el superior tiene de nosotros, ¿sí? Esta carta, esta etapa es nosotros somos nuestros propios jueces con respecto a todo. Nosotros somos los que decimos si está bien, si está mal, etcétera, etcétera. ¿Sí? En este caso, Wow. si lo reduzco, se convierte en un 2, porque es el Así. 20, ¿sí? Mm. En este caso te dice, una vez más, como hablamos en el 11, que hablamos del número maestro, aparece el otro frente a mí. Y esta es la hora de evaluar la situación y aceptar que otro me evalúe también. Mm, Y eso es muy difícil. Esta sí, carta lo representa. Exacto. Por eso hablamos de una rueda de la fortuna que puede estar arriba o abajo y hablamos de un juicio final. ¿Ves que en el juicio ahí lo estoy acercando más? mm, ¿Ves? En los egipcios era la muerte, que sí, era sí. la evaluación de todo. Bueno, eso Mm. es detenerse como número par, detenerse y observar todo lo que está pasando. Wow. Potente, muy potente, ¿eh? Porque Es, sí que normalmente no somos muchas veces conscientes, ¿no? Al juzgar, pero sí que es verdad que cuando tenemos que aceptar los juicios de los demás, eso ya son palabras es mayores. difícil. Es difícil porque para decirle a los demás los primeros, pero para nosotros mismos como... Sí. Entonces por eso es muy importante el juicio que tenemos hacia nosotros mismos primero y observar así, de corregir cuáles son los errores para poder avanzar. Y un secreto Ujú. que yo siempre digo, aparte de cartas, también hago biodescodificación y constelaciones. Entonces, mezclando un poco estos conocimientos que tengo, te puedo decir, si estás emitiendo un juicio hacia un tercero, observa ese juicio, eso que estás diciendo puntual hacia vos mismo. Es Hacia como ti. un secretito para decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Si me cuesta, podés verlo hacia los demás con la famosa ley del espejo. Eso es muy importante. Pero siempre Súper. hay que estar, Mm. yo siempre digo, lo más sagrado que hay es el libre albedrío y lo segundo, la humildad. Siempre hay que trabajar muchísimo la humildad. Y para hacer nuestro propio juicio hay que tenerlo. Ahora, no todos tienen la capacidad y un secretito, como te estaba diciendo recién, es observar qué veo en el otro para verlo en mí mismo. Mm. Entonces, en este caso, es una forma un poco más sencilla, no fácil, pero un poco más sencilla para ver en dónde estamos fallando, cómo corregirlo y avanzar. Esa es la etapa, este es el momento. Esta es la carta que hace referencia a eso. Wow. Madre mía, qué verdadero trabajo consciente. Además, dos palabras que realmente deberíamos de tenerlas siempre ahí presentes, ¿no? Lo que es la humildad y lo que es la observación. La observación para tener la capacidad realmente de aceptar que somos nosotros mismos. O sea, de que no es que nadie te esté puteando, por decirlo mal Exacto. dicho, ¿no? Y de que realmente tener esa humildad de decir, mira, aquí somos todos iguales, aquí no hay nadie más que nadie, y lo que yo hago tú también lo haces. O sea, cada uno Exacto. hace lo que realmente ha venido a aportar. Y eso sí que es verdad que es maravilloso. O sea, eso me encanta. Es maravilloso. Nosotros Exacto. en numerología el 20 sería igual, reducido. Lo que pasa que sí que es verdad que siempre que hay el cero, cuando se le añade el cero, eso quiere decir que potencia el número. Lo cual quiere decir que si el 2 es el servicio, va a potenciar ese servicio en la persona. O sea, esa persona va a tener
más capacidad para trabajar en equipo, para poder hacer diferentes cosas a la vez, va a tener como esa entrega total y absoluta, ¿no? al servicio, porque realmente van a sentir que eso, que cuando están haciendo su misión de vida es cuando están aportando a los demás. Exacto, Mm. exacto. Es poner nuestro granito de arena también hacia los demás, hacia Eso nosotros es, mismos y hacia los demás. Exacto. eso es. Y la siguiente carta, que sería la última, pues la número 22 es el cero que hablamos al principio. Ajá, O sea que esta sería el 21. 21, la última. Esto te va a encantar. Ya que conociéndote, aquí está. Es una carta que se conoce como el mundo. En esta Wow. te dice, se completó un ciclo. Es la totalidad, el fin y el comienzo. Se cierra un ciclo, ¿sí? Y comienza otro proceso y te dice, en este caso se vale disfrutar de lo que se logró, que eso es muy difícil de conseguir. Muchas veces terminamos de trabajar en algo y decimos, bueno, ¿ahora qué me falta? Y empezamos a trabajar en otra cosa y no disfrutamos nuestros Y no hemos logros. disfrutado de lo que verdaderamente nos ha supuesto eso, sí que es verdad. Exacto, Eso es una y cosa, felicitarnos. yo Nadie siempre te pongo el ejemplo felicita. totalmente, y además que hay que celebrarlo, porque es que, mira, eso me encanta, los esenios siempre celebraban todo, todo, porque es Exacto, una forma de, claro, porque si no, es una forma de agradecer, si no es como, venga, otra cosa más, y ahora voy a otra. exacto. Y es como, yo en la escalada siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Porque ahora sí que es verdad que al retomarlo me lo he tomado de otra manera, pero veía muchos amigos que eran como, venga, pues tenían un objetivo y ese objetivo una vez que se lo habían sacado era como, "Uf, pues ahora ya, pues ahora este otro objetivo". Y era como, pero ¿lo has disfrutado? ¿Has vivido esa experiencia mientras estabas entregándote a ese momento, a eso que querías conseguir? Porque si no, entonces ¿de qué te vale? Exacto, ¿para qué sirvió tener ese objetivo? Entonces Claro, eso es lo que te dice acá. Aparte acá estamos hablando de que hemos pasado por dos procesos, el primero y el segundo. O sea que son dos ruedas muy fuertes, fíjate, cada una tiene su energía. Esto los acerco un poquito más para que las puedan apreciar más. Pero bonitas, son si muy yo bellas. reduzco, claro, si yo reduzco el 21 se convierte en número 3. La Entonces, comunicación, entonces ahí te dice 3, se hizo la evaluación en lo que había que hacer en todo el proceso y se recomienza el movimiento. Es importantísimo el poder disfrutar tanto del proceso como del resultado para poder aprender y no tener que repetir como algo negativo, no pasar por una torre, no pasar por claro. alguna otra figura que hemos visto Sí, porque en la normalmente se vida. nos olvida disfrutar del camino y queremos ya que llegue lo que sea, ¿no? Y es como, joder, pero disfruta y entrégate a ello. Pues fíjate qué curioso, Fer, porque precisamente en esta semana me encontraba las 21 y 21 y 21 grados. Y dije, tengo Wow. que buscarlo, tengo que buscarlo, tengo que buscarlo, porque yo sé que el 21 realmente es un número cósmico, o sea, un número cuántico que hace referencia a eso, al éxito, en lo que estamos hablando a nivel de creatividad, éxito cósmico a nivel de creatividad. Y Exacto. lo que es a nivel del arte, ¿no? Pero como que quería algo más amplio. Y al día siguiente, como no me había acordado, aparece otra vez las 21 y 21. Ya fue como dije, esto lo tengo que buscar. Y mira qué bonito que hoy dices tú todo esto, ¿no? Y entonces, mira, te enseña, disfruta del camino, disfruta del proceso hasta llegar a tu objetivo. Qué bonito, qué Exacto. belleza, qué belleza. Exacto. Por Sí, eso me ha es encantado. muy lindo este camino. Se puede usar como autoconocimiento, se puede usar para responder preguntas, para salir de algún embrollo, para entender qué es lo que nos está pasando. Muchas veces llegamos a un punto que no sabemos del pasado qué fue lo que nos trajo a esto. Y Mm. todas estas herramientas son las que utilizamos para ese por qué, para responder, para ver qué es lo que realmente queremos y conectarnos con nosotros Exacto. mismos. Exacto, sí, y sobre todo muchas veces ya también no solo el por qué, sino el para qué, ¿no? Porque hay ciertas situaciones que nos ocurren en la vida y no tenemos la más mínima idea porque no somos suficientes conscientes, no abrimos bastante Exacto. para decir, a ver, esto que estoy viviendo,
¿para qué es? O sea, porque realmente es para sacarle ese jugo máximo a la vida para tomar ese aprendizaje. Entonces sí que es verdad que cuando realmente te abres a eso, la película cambia mucho. Exacto, exacto. Ya para la Sí. próxima, que son 56 cartas, lo que vamos a hacer es ir sacando Las y di- viendo, sí, no, o las para podemos que no sea un dividir, video tan largo. las dividimos también en 2 días, los podemos dividir. Claro, Y porque la verdad es que es fascinante, o sea, este mundo es fascinante, la cantidad de información que has dado ahí en poco tiempo, ¿sabes? O sea, wow. Así es que no os preocupéis, que sí que queda grabado para que podáis verlo después, todos los que realmente se sientan atraídos por la lectura de cartas, la numerología y todos los que realmente, pues, realmente, aunque no hayan oído nunca hablar del tarot, pero que digan, wow, pues voy a acercarme un poco más, voy a ver de qué va esto. Y al final sí que es verdad que como que te va atrayendo, ¿no? Porque es una forma muy, muy sutil que dices, wow, mira qué fácil el poder tener conocimiento mínimo sobre algo de lo que no tenía ni idea. sí, aparte lo importante que es entender por qué estamos pasando las Exacto. cosas, por qué lo estamos sintiendo. Muchas veces vemos algo y sentimos otra cosa, entonces Sí. esa dualidad es muy importante entenderla. También podríamos hacer la próxima, responder algunas preguntas si tienen Sí, con sí, el sí, tarot. me parecería fenomenal. De hecho, eso, mira, iba a decir ahora de invitar a los que nos vayan a ver o de los que nos estén viendo, que realmente todas aquellas dudas que les surgen, todas aquellas cosas que quieran saber, indagar sobre ciertas cartas, que lo pongan aquí abajo en los comentarios y que al próximo día que tomamos notita y lo exponemos y lo hablamos aquí para solucionar o aportar, digamos, con todas esas dudas que puedan tener los demás. Exacto. Claro, pero Sí, aparte yo decía, para los que estén viendo el próximo vivo, si tienen alguna pregunta para hacerle al tarot, le podemos responder con las cartas, o sea, perfecto. que Ah, vayan pues también. Ah, pensando. eso sería fabuloso, eso es maravilloso. Sí, sí, si alguien incluso quiere entrar en vivo, le podemos añadir ahí y le podemos hacer una pequeña, le puedes, porque eres tú la que lo hace, así una pequeña consultita sobre alguna cosita que tenga ahí pendiente. Sí. Esto me encanta. Ah, eso me ha gustado mucho. Y también podés hablar vos un poco sobre la fecha de nacimiento de esa persona, algo que vaya desde Exacto, la exacto. numerología. Le podemos dar los dos ejemplos, o sea, sí, eso es muy bonito. Sí, eso se Ujú. podría hacer y así también pues van participando y se hace más ameno. Yo creo que Exacto, sí. exacto. De todas formas, eso, sí que es verdad que los vamos a dividir en dos porque son muchas, los dividimos en Ujú. dos directos y luego también vamos añadiendo las consultas y las consultas incluso se pueden ir añadiendo para muchos en vivo, si queréis. Eso es muy Exacto. bonito. Y Sí, que es nos muy digan bonito si porque nos los sirve a todos. aburrimos. Claro, mira, sinceramente para mí ha sido súper, o sea, ha sido maravilloso porque ya no es solamente la información que das a través de las cartas, sino que te hace reflexionar en cada una de ellas a nivel interior de todo eso que tú tienes ahí, de todo eso que realmente, o sea, como que te lo hace traer, ¿no? Aquí a este momento. Exacto, exacto. Y la Sí, te hace persona como. elige hacia dónde disparar con esa reflexión, si quiere reflexionar o no. Esa es la idea de las cartas, justamente. Así es, sí, sí, me ha encantado, me encanta. Pues entonces eso, nos vamos a ver en el próximo en vivo. Si tienes alguna cosita más que quieras ofrecer o decir, o ya nos vemos en el próximo. Agradecer Nos vemos ya. muchísimo el espacio, el que nos escuchen. Me encanta interactuar y intercambiar información. Así que gracias. A ti, muchísimas gracias porque la verdad es que estaba deseando, tenía unas ganas enormes y eso, que me gustaría realmente poder así compartir contigo cada cierto tiempo haciendo todo esto, porque a las dos nos encanta comunicar, es algo que se ve, que es Exacto, que nos sale y es que es como, venga, vamos a difundir todo esto a todos los exacto. seres, hermosos seres que nos estén viendo y que nos puedan ver en un futuro. Así es que un abrazo enorme, que te mando abrazotes enormes por ahí para Argentina. Que tengas un maravilloso día y aquí a todos los que nos estén viendo, que tengan una maravillosa tarde y allá donde estén, día, noche, lo que sea, porque las diferencias horarias. Exacto.
Feliz fin de Sí, semana, que hay que aprovechar la vida, ahora, sí, aquí y a ahora. vivir la vida, todos y cada uno de los días. Pues un abrazote enorme, Dale, un abrazo, besotes guapa. grandes. Chau, chau. Chao. Gracias.